pero antes le voy a rogar que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor para pedir que sea Él el que nos guíe en esta meditación de su palabra. Voy a suplicarles que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Vamos a hacerlo a una sola voz. Todos juntos vamos a hacer esta lectura. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te rogamos en esta mañana tu presencia entre nosotros, Espíritu Santo, Padre, Hijo, los necesitamos en este lugar. Queremos que la meditación de tu palabra, Señor, sea de edificación para mí y para mis hermanos. Que al salir de este lugar, Padre, llevemos una visión más amplia de tus propósitos en nuestra vida. Señor, unge mis labios con tu Espíritu Santo para hablar lo que tú quieres, no lo que el hombre quiere, sino lo que tú pongas en mi corazón. Te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. El tema de hoy tiene como título Elementos básicos de una vida cristiana. ¿Qué dije, hermanos? Elementos básicos de una vida cristiana. Cuando me esforcé para desarrollar este tema, hermanos, me di cuenta de que es un tema muy amplio. Bueno, vamos a invitar a los muchachos y a los niños que salgan a sus clases, ¿verdad? Y que se queden los que van a escuchar la palabra en esta mañana, ¿verdad? El tema, elementos básicos de una vida cristiana, nos da razón para ponernos a reflexionar. ¿Cuáles son esos elementos básicos para llevar una vida cristiana? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora para conformar este estilo de vida que debe de caracterizar a todo cristiano? Sería muy difícil abarcar este tema en media hora de reflexión de la palabra del Señor, pero he escogido algunos puntos que son ahora sí realmente básicos para conformar una vida cristiana de acuerdo a los planes de Dios para cada uno de nosotros. Y el primer tema que voy a tratar es que un elemento básico para nuestra vida es, por supuesto, la fe. Amén. No es posible desarrollar una vida cristiana si no hay fe. En otras palabras, es imposible vivir sin fe. Y nosotros encontramos allá en Romanos 1:17 que dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo: mas el justo
por la fe vivirá. Amén. Y esta afirmación fue el parteaguas de la Reforma protestante. Cuando Martín Lutero encontró esta verdad en Romanos 1:17, estableció el principio de la Reforma. Pero déjenme decirles que aún el apóstol Pablo, habiendo encontrado esta verdad tan profunda de lo que es verdaderamente la vida cristiana, leyó ahí en Romanos 1:17 que decía, como está escrito. O sea que eso no era nuevo. Cuando Pablo lo dijo, esto no era nuevo, mas el justo por la fe vivirá. Porque esta misma verdad lo encontramos allá en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, cuando el profeta dijo que el justo vivirá por su fe. ¿Qué significa esto? Pues lo que dije al principio, que sin fe es imposible vivir. Me estoy refiriendo a los hijos de Dios, a los cristianos. Nosotros no podemos vivir sin fe. ¿Por qué? Porque dice 2 Corintios 5:7 que andamos por fe, no por vista. Amén. Y esto tiene un significado muy profundo y tenemos que aprender que debemos de vivir, caminar a través de la fe. El mundo anda guiándose por lo que ven sus ojos, por lo que le dicen sus sentidos, nada más. Pero no ve más allá de lo que ven sus ojos. Nosotros vemos más allá a través de la fe. Amén. Y eso es una ventaja muy grande para nosotros, para nuestra vida como cristianos. Andamos por fe, no por vista. Y ahora déjenme decirles que no es posible tampoco vivir o tener fe, porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo le hago para tener fe? La misma palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que la fuente de nuestra fe no es nuestra propia voluntad, sino es voluntad de Dios. Amén. Es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a obtener la fe? Si estamos dejando a un lado la fuente misma de la fe, que es la palabra del Señor, no vamos a obtener, no vamos a llegar a un grado de fe que sea suficiente para vivir la vida cristiana, ¿verdad? Y así es que definitivamente la palabra de Dios tiene que ser el pan espiritual que alimente nuestra vida todos los días de nuestra vida. Debe de ser y constituir un elemento básico para llevar una vida agradable a Dios. Amén. No hay de otra, no hay de otra. Ningún otro libro nos va a alimentar la fe que necesitamos para agradar a Dios. Tercer punto de la fe, ¿verdad? Y esto es más serio todavía, más serio, porque la palabra del Señor nos dice que no es posible obtener la salvación si no tenemos fe. Eso es más profundo y más importante todavía en nuestra vida. Sin fe no hay salvación. Porque dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos
por medio de la fe. Amén. El don de Dios, la gracia de Dios, llega a nuestra vida para darnos la salvación a través de nuestra fe que pongamos en el Señor. Si no tenemos fe, ¿cómo podemos nosotros adquirir la salvación? ¿Verdad? La salvación viene porque creemos, porque tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Por eso dice allá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego el versículo 18 de ese mismo capítulo dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Uno de los jueves que estaba yo allá en el grupo de alcohólicos y drogadictos, más drogadictos que alcohólicos, les estaba predicando acerca de este versículo y les decía, pues no hay de otra más que creer o no creer. Eso es todo lo que nos está diciendo aquí el versículo, ¿verdad? El que cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Y de pronto les hice la pregunta, entonces la condenación significa irse al infierno y la no condenación es irse al cielo. Y para recalcar y para reafirmar lo que estábamos diciendo según la palabra de Dios, les hice la pregunta, ¿quiénes son los que van a ir al cielo? Y de repente una joven levantó su mano y dice, los testigos de Jehová. Me tocó tratar con esta muchacha, testigo de Jehová. Luego encontré otro muchacho como de 13 años que también es testigo de Jehová. Pero ¿qué creen que pasó? Este jueves pasado, los dos hicieron su profesión de fe y recibieron al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque les llegó la luz de la palabra del Señor. Hay algo interesante que encontramos como cuarto requisito acerca de la fe para agradar a Dios. Definitivamente, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradarle? Sin fe es imposible, dice la palabra del Señor. Allá en Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Otro elemento básico para nuestra vida cristiana. Así es que a través de estos 4 puntos que hemos visto acerca de la fe, ¿por qué necesitamos fe? Encontramos que es la base de nuestra vida como hijos de Dios. No podemos nosotros echar en saco roto lo que nos dice la palabra del Señor. Así es que, mi hermano, si usted no tiene fe, pídasela al Señor. Amén. Él es misericordioso y a través de su palabra, Él va a poner fe en su corazón. Segundo elemento básico de una vida cristiana. Nos vamos rápido porque el tiempo es corto. Necesitamos como estilo de vida cristiana la oración. ¿Será un elemento básico? Claro que sí, es un fundamento para nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo dedicamos a la oración? Muchos adolecemos de la costumbre de orar, nada más oramos por los alimentos, ¿verdad? Y a veces se nos ocurre juntarnos
para orar, ¿verdad? Sería bueno poner en práctica la oración más seguido en nuestra vida cristiana, juntarnos con nuestra esposa, nuestros hijos y orar juntos. Amén. Orar juntos al Señor. Este es un buen hábito que forma parte de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque la oración es la vía, la única vía de comunicación del hombre con su Creador. Es un punto de referencia, es un, ¿qué podríamos decir? Es un enlace entre el cielo y la tierra. No hay otro enlace, sino a través de la oración. En la oración nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y a través de la palabra de Dios Él se comunica con nosotros. Así es que tenemos una doble comunicación a través de la oración y a través de su palabra. Bueno, dice la palabra del Señor que a través de la oración nosotros obtenemos lo que deseamos. Y el apóstol decía, el apóstol Pablo, que muchas veces no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Si no pedimos, no podemos obtener lo que estamos deseando. Dice Santiago 4:2, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Miren, tenemos un Dios tan misericordioso que solamente está diciéndonos, pídeme. ¿Por qué no me pides? Estás viviendo en necesidad, estás pasando por un problema, caíste en una situación terrible en tu vida, ¿quieres ser restaurado? Pídeme. ¿Quieres tener una nueva oportunidad en tu vida para rehabilitar lo que esté mal? Pídeme. En Jeremías 33 nosotros leemos que dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Amén. Dios está dispuesto a responder a nuestro clamor, pero muchas veces no tomamos en cuenta lo que el Señor nos está diciendo. Pídeme y yo te voy a dar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. En otra versión dice cosas grandes y dificultosas que tú no tienes. Así es que tenemos que pedirle al Señor porque Él es grande y misericordioso para darnos lo que pedimos. Allá en San Juan 15:7 nos dice la palabra del Señor. Miren qué cosa tan tremenda, tan fabulosa, valiosa encontramos aquí. Voy a quitar la palabra fabulosa porque no es una fábula. Es grandiosa, maravillosa la promesa del Señor. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren, el Señor nos está presentando un cheque en blanco. Nos está diciendo, pídeme lo que quieras y te será hecho. ¿No le da gusto, hermano? Ah, bueno, no le va a dar tanto gusto cuando le diga cuál es la condición. Más atrás dice en ese mismo versículo, dice de esta manera, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí, pedid todo lo que queréis y os será. Amén. La pregunta es, ¿estamos reuniendo la condición adecuada para pedir y recibir todo lo que queremos? ¿Estamos permaneciendo en Cristo? ¿Estamos guardando la palabra del Señor? ¿Tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros sentimientos la palabra de Dios para ponerla por obra? Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Qué bueno por los hermanos que contestan amén. Porque ese es el requisito indispensable
para tener los cielos abiertos, de tal manera que fluyan las bendiciones del Señor. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego dice, probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Mire, esta promesa que hace el Señor pone a prueba su fidelidad para cumplir con sus promesas. Porque dice, pruébame, pruébame y verás lo que yo hago. Verás cómo cumplo todo lo que yo te prometo. Déjame decirle que muchas veces pedimos y no recibimos lo que pedimos. ¿Cuál será la causa? Porque pedimos mal. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:3, pedís y pedís y pedís y pedís y no recibís. Dice, porque pedís mal. ¿Para qué pedimos en muchas ocasiones? Para cosas superfluas, para cosas que no necesitamos, para cosas que nada más es por nuestro deleite, para nuestro deleite. No es lo necesario, lo que nosotros necesitamos. Y Dios conoce mejor que nosotros lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo que no necesitamos que en aquello que necesitamos. Por eso nuestras oraciones en muchas ocasiones no son contestadas, porque pedimos mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pedir bien? Pedir la sabiduría de Dios, usar la sabiduría de Dios. Y si no tenemos sabiduría, pues hay que pedírsela también, ¿verdad? Dice la palabra del Señor allá en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Miren qué misericordioso es el Señor. Si no sabemos pedir, si no sabemos cómo afrontar nuestro problema y presentárselo delante de Dios, pues pidámosle a Dios primeramente sabiduría. Amén. Sabiduría, ¿verdad? Es un elemento básico también en nuestra vida cristiana. Tercer elemento básico que vamos a tratar, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Una vida que practica la fidelidad y la perseverancia. ¿De qué se trata esto? Bueno, la fidelidad y la perseverancia, hermanos, son dones que se desarrollan con la madurez. Gloria a Dios. Tenemos que adquirir, llegar ya a un grado de madurez para ser fieles al Señor. Porque déjeme decirles que solo es fiel el que ama. Así es. Solo es fiel el que ama. Gloria a Dios. Amén. Por eso hay tantos adúlteros, porque no aman a su esposa como deberían de amarla. Por eso hay tantas personas que se alejan de la iglesia y se van al mundo porque no amaron lo suficiente a Dios. Como un atleta que va corriendo la carrera y a mitad de camino dice, ya no quiero seguir, y se hace un lado. ¿Qué pasa con ese atleta? Sencillamente se siente derrotado, no alcanza la meta y se queda atrás. El cristiano también tiene una carrera por delante, y esa carrera tiene una meta. Amén. Y tenemos que ser fieles para llegar a esa meta. El Señor nos dice
allá en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo tenemos que ser fieles al Señor? Hasta la muerte, sencillamente, ¿verdad? Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es ser constante, es ser firme en el propósito que tenemos en la vida como cristianos, ¿verdad? Solo persevera el que tiene una meta y se esfuerza por alcanzarla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquellos que a mitad de camino se debilitan no llegan a la meta. Por eso leíamos allá en Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Amén. Yo recuerdo mucho este versículo que repetía en muchas ocasiones el hermano Rodolfo, ¿verdad? Él cambiaba un poquito este versículo y decía, no dejando nuestra congregación, que viene siendo un poquito diferente, ¿verdad? Dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Entonces, con mayor razón, tenemos que ser perseverantes. Y quiera Dios que si viene en este momento, nos encuentre perseverando, siendo fieles a su nombre. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y vean ustedes lo que dice Mateo 24, capítulos 12 y 13. Dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Qué quiere decirnos esta palabra del Señor? Miren, hay muchos que se desaniman viendo toda la maldad que hay en el mundo. Muchos se desaniman porque le hablan y le hablan a una persona y esa persona sigue en su necedad de no rendir su vida al Señor. Y nos desesperamos y decimos, ¿para qué sirve todo el trabajo que estamos haciendo? ¿Verdad? Yo podría preguntarle a los hermanos que me acompañan a predicar la palabra en este lugar, ¿valdrá la pena llevar la palabra del Señor? A muchos de ellos los hemos invitado para que cuando salgan de ese lugar vengan a congregarse a este lugar, pero hasta la fecha solamente Roberto ha llegado acá, ¿verdad? ¿Eso nos va a desanimar? No, por supuesto que no, porque la palabra de Dios dará su fruto a su tiempo. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, cuando Dios lo disponga. Pero lo importante es que la semilla está sembrada y a su fruto, los frutos serán obtenidos en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Decía un hermano, si siembras, hermano, ve alistando tu canasto, porque vas a tener que recoger los frutos. Gloria al Señor. Así lo esperamos los que estamos trabajando en esto, ¿verdad? En Apocalipsis 2:10, que mencioné hace unos momentos, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que muchos de nosotros, o todos, tenemos que pasar por pruebas. Dios nos permite en algunas ocasiones
pasar por estas pruebas. ¿Saben ustedes para qué? Para enseñarnos que necesitamos estar tomados de la mano de Él en todo tiempo, que somos débiles y que en muchas ocasiones caemos en lo que no queríamos. Como decía el apóstol Pablo, ay de mí, decía, ay de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. En Romanos capítulo 7 nosotros encontramos esa queja de Pablo. Pero gloria a Dios que si leemos el siguiente capítulo, Romanos capítulo 8, encontramos que dice, pero gloria al Señor, que por medio de Él somos restaurados y somos levantados nuevamente. No le da gracias a Dios por eso, que tenemos un Dios tan misericordioso que nunca nos deja caídos, que siempre nos levanta, como el niño berrinchudo que hace su capricho y va al padre y lo levanta, ¿verdad? Le da una palmadita y le dice, adelante. Así es Dios con nosotros. Gracias a Dios por esa misericordia tan grande que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. ¿Qué creen? ¿Que el tiempo se acabó? ¿Verdad? Y, ¿me esperan 5 minutos más? Vamos a tocar algunos otros temas. Otro elemento básico para nuestra vida cristiana, ¿saben cuál es? El testimonio. Dice la palabra del Señor allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros somos no testigos de Jehová, somos testigos de Cristo. El Señor dice, me seréis testigos. Y muchas veces no hemos puesto en práctica este elemento básico de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio a los que nos rodean, a los que no conocen a Dios, de que nuestra vida es diferente en cuanto a las cosas del mundo. Y a través de nuestros testimonios muchos serán ganados. Miren, es difícil predicarle a un vecino cuando sabemos cuáles son sus ideas, cuál es su ideología, ¿verdad? Y muchas veces no queremos perder su amistad, porque hay algunos que si les habla uno de la palabra de Dios, se enojan y ya no le hablan a uno, ¿verdad? No se preocupe, con su testimonio usted les puede predicar la palabra del Señor. Es importante entonces llevar una vida que testifica, una vida que es un reflejo de lo que el Señor quiere que seamos. Él mismo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces tenemos que actuar como luz del mundo a través de nuestro testimonio. Punto número 5. Otro elemento básico de la vida cristiana debe de ser una vida de servicio. Allá en Romanos 12, 11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Yo recuerdo que alguien nos decía una vez, un pastor decía, el que no sirve, no sirve. Y eso es triste, ¿verdad? Es triste. Cuando nosotros venimos a este lugar, hermanos, perdón por mencionar otra vez al hermano Rodolfo,
porque nos dejó muchas enseñanzas. Él decía, este lugar no es un teatro. Dice, no estamos arriba los que actuamos y los espectadores sentaditos. Aquí todos somos actores. Y todos tenemos que hacer algo en la casa del Señor. Venimos para servir. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, la vida de servicio debe de ser básico para nosotros como hijos de Dios. Podemos hacer muchas cosas aquí en el templo, sencillamente un día tomar una toallita húmeda y sacudir algún mueble. Eso ya es servicio al Señor. Hay muchas formas de servir al Señor. No necesitamos una comisión especial para servir al Señor. Todos debemos de tener la iniciativa de buscar en qué forma, de qué manera podemos servir al Señor. Llevando la palabra a otros, estamos sirviendo al Señor. Hay muchas formas. Y por último, ahora sí, vamos a terminar. Sexto punto, llevar un estilo de vida a través de la gratitud. Gloria a Dios, amén. Saben, hermanos, una persona malagradecida en ningún lugar cabe, en ningún lugar es bienvenida. Una persona agradecida, donde quiera se abren las puertas. Ténganlo presente, su hermano. Aún no siendo cristiano, la gente conoce esta verdad, que el que es agradecido, el que le hacen un favor y lo agradece, con gusto le hacen otro favor en otra ocasión. Pero la persona que ni siquiera le dice gracias, pues dice, pues fue la última vez que te hice un favor, ¿verdad? Se abren puertas cuando hay gratitud en el corazón. Cuanto más cuando somos agradecidos con Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. ¿Y saben por qué? Dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es que el ser agradecidos es lo que Dios quiere de nosotros. Y vaya que tenemos muchas cosas por qué estar agradecido con Dios, ¿no creen? Amén. Gracias a Dios que nos ha dado tanto. Amén. Así dice un canto, ¿verdad? Un poeta sudamericano decía, cantando, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero nosotros decimos, gracias a Dios que nos ha dado tanto, ¿verdad? No es la vida, es Dios el que nos da. Y por otro lado, gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que nos dio una salvación tan grande como dice el apóstol Pablo. Una salvación como nadie más nos podía haber dado. Así es que estemos agradecidos, hermano. Muéstrese gratitud delante del Señor y delante de los hermanos. Si algún favor ha recibido en su vida, denle las gracias. Es el mejor pago y el mejor premio. Aunque no le devuelva el favor con favor, sencillamente con decirle gracias es suficiente. Así es que, hermanos, hoy tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que nosotros en muchas ocasiones no somos agradecidos y en muchas ocasiones que hemos caído, Él nos levanta. Tenemos que decirle gracias, Señor, por tu misericordia. A mí me gusta mucho un canto que estamos entonando allá con los muchachos, se lo hemos enseñado. Dice ese canto, tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él.
tenemos un Dios muy grande, ¿verdad? Y luego en la segunda parte dice, Él nunca nos deja, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y su diestra nos sostendrá. Gloria al Señor, porque tenemos un Dios de veras muy grande. Cuando les pregunto a los muchachos, ¿qué tan grande creen que sea Dios? Y dicen, pues hasta el cielo. Digo, no, es más grande que el cielo. No lo podemos medir. No cabe en ningún lado. Ni en el universo entero cabe el Señor. Es muy grande y maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en nuestra vida. Pónganse de pie, vamos a orar. Lo invito para que ahí en su corazón le dé gracias a Dios por todo lo que ha hecho por usted en su vida. Hay motivos de gratitud. Vamos a decirle, bendito Padre, en esta mañana te damos muchas gracias porque has sido paciente con nosotros. A pesar de ser necios y de caer una y otra vez, tú nos levantas con tu mano de misericordia. Tu palabra dice que tu brazo no se ha cortado para salvar. Gracias, Padre, porque sigues salvando almas, sigues trayendo almas al seno de tu Hijo. Te damos gracias, Padre, porque nosotros como hijos tuyos necesitamos reconocer que sin ti nada podemos hacer. Que tú eres el dador de nuestra vida, el que nos da la fe necesaria para seguir adelante, el que nos da, Padre eterno, las cualidades que tú quieres que pongamos como fundamento de nuestra vida para seguir el camino que nos has trazado. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, porque los has puesto en el lugar que tú deseabas para ellos. Y te ruego, Señor, que pongamos en práctica la vida cristiana que te agrada y que a través de nuestra propia vida podamos seguir anunciando tu evangelio, la presencia de tu Hijo Jesucristo, el conocimiento de la salvación a todo aquel que todavía no te conoce. Gracias te damos en esta mañana porque eres bueno. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, ahora y siempre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra hermosa, amén. Qué importante es que estemos repasando